La procrastinación puede ser aquello que te está alejando de realmente crear nuevos hábitos, conseguir tus objetivos, tener más éxito a nivel personal, profesional. La procrastinación es un fenómeno que afecta a cada día a más personas y tiene mucho que ver con tus estados de ánimo, con la manera en la que gestionas tus pensamientos y tus emociones y las expectativas que estás poniendo en aquello que te planteas hacer. Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com, soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y hoy en el episodio de Emotivamente vamos a hablar de qué es la procrastinación, por qué nos afecta tanto y lo más importante, vamos a hablar de qué puedo hacer, cómo puedo evitar esta procrastinación para lograr mis objetivos, ser constante, disciplinado y consciente de lo que hago, por qué lo hago y me permita conseguir crear y llegar a ese punto en el que quiero estar. Lo primero de todo que debemos hacer y que debemos entender es qué es el fenómeno de la procrastinación, de qué estamos hablando cuando hablamos de la procrastinación y qué es lo que podemos hacer. Pues mira, si nos remontamos a lo que es el origen etimológico, es decir, el origen de la palabra procrastinar, viene del latín procrastinare, que significa aplazar un asunto. Comúnmente, a lo que llamamos procrastinación es al dejar las cosas para mañana. Estoy seguro que en más de una ocasión habrás escuchado la expresión no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pues la procrastinación es precisamente el fenómeno contrario, es el dejar para mañana todo aquello que puedas hacer hoy. Hay diferentes motivos que dan sentido, que dan significado a que se produzca esa procrastinación. Al final, se produce un conflicto entre lo que quiero hacer, lo que querría hacer, lo que me había planteado, lo que no me había planteado, lo que me había planificado o me había dejado de planificar. Y al final, la procrastinación es algo que acaba generando mucho malestar. ¿Por qué? Porque llega a afectar a nuestro autoconcepto. Si yo me pongo el compromiso conmigo mismo de mañana voy a empezar a hacer algo o esta tarde tengo que hacer algo y finalmente no lo hago y lo pospongo, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que mi sensación, mi percepción de autoeficacia, es decir, la manera en la que yo me veo como una persona coherente y capaz de hacer las cosas que se propone, disminuye. Y eso es un problema, porque si yo me planteo hacer algo y luego resulta que no lo hago, en cierta manera es como si me estuviera fallando a mí mismo. Y eso baja nuestras expectativas. Eso hace que sintamos emociones negativas como rabia, frustración, decepción con uno mismo. Piensa una cosa. Si yo me propongo hacer algo, no lo hago y me decepciono, ¿tú qué crees? ¿Que voy a tener más ganas de hacerlo o que voy a tener menos ganas de hacerlo? ¿Qué crees? ¿Que voy a tener más motivación para hacerlo o voy a tener menos motivación? La respuesta es obvia. Voy a tener menos motivación o voy a tener menos ganas de hacerlo. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto hacer las cosas? ¿Por qué procrastinamos las cosas? ¿Tiene algo que ver realmente con la holgazanería, con ser vago, con ser vaga? No. Al final procrastinar no tiene que ver con una cuestión de ser vago o de ser un holgazán. Al final procrastinar piensa que lo hacemos porque nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente, su único objetivo es garantizar la supervivencia y garantizar el confort. A menudo aquellas cosas que procrastinamos suelen ser cosas que lo hacemos porque nos están generando cierta incomodidad, porque es algo que sabemos que nos va a consumir un tiempo, una energía, que es algo que sentimos que quizás no podemos afrontar, que quizás nos va a requerir un gran esfuerzo. Piensa que cuando no tomamos decisiones en nuestra vida y no tomamos acciones, es porque se produce un desbalance entre lo que yo percibo o creo que me va a suponer hacer eso y el placer o la dificultad que tiene. Es decir, si yo considero que, por ejemplo, grabar este vídeo es algo que me requiere muchísima energía y es muy difícil y que tiene mucha dificultad, es mucho más probable que lo procrastine, porque ya sé de antemano que eso me va a generar un desgaste muy grande. Y como anticipo que va a ser mucho más grande el desgaste que el beneficio o el bienestar que me va a generar de hacerlo, siempre voy a tender a procrastinarlo, porque avanzo que va a ser como una resta, que voy a salir perdiendo en esta transacción, ¿no? Va a ser muy grande el esfuerzo que voy a poner para muy bajita la recompensa que voy a lograr. Esto pasa en la mayoría de ocasiones. También a menudo la procrastinación tiene su origen a que me distraigo. Es decir, empiezo a hacer una tarea y por lo que sea, en un momento dado,
viene una distracción, tengo una llamada, me llega un mensaje, me llega un mail, llega cualquier tipo de estímulo que me puede desenfocar de esa tarea, y una vez que me desenfoco, como que pierdo el hilo y ya no quiero seguir y digo, bueno, ya me pondré más tarde. Eso es una trampa de tu mente, que te está haciendo dudar, que no te está dejando ver que es una trampa, y que te está haciendo creer que sí, que realmente luego lo voy a hacer, pero realmente no. Piensa, y esto quiero aclararlo ya, porque es una duda muy frecuente que me ha llegado a través de redes sociales, que te invito a seguirme. Si no me sigues, me encontrarás como Rodrigo Emoción. Y es que la procrastinación no es un trastorno como tal, no es un problema. Al final, cuando tenemos que enfrentarnos a una tarea que quizás no es lo más agradable del mundo, que es una tarea que, bueno, que nos cuesta, que no queremos hacer por el motivo que sea, ya bien sea porque no me siento cómodo haciéndola, porque es muy cansada, porque es un reto, porque quizás el resultado de esa tarea no sea lo más agradable del mundo, o tengo miedo de que algo salga mal. Es decir, cuando se genera la procrastinación, parte siempre de como una cierta guerra interna con nosotros mismos entre lo que debería hacer, querría hacer, y lo que realmente quiero hacer, o las consecuencias que quiero evitar de hacer eso. Piensa que el problema es que la procrastinación es algo como que engancha, es algo adictivo que va más. Aunque seamos conscientes en todo momento que estamos haciendo las cosas mal, eso nos acaba generando nerviosismo, nos acaba generando frustración, nos acaba generando una sensación de culpabilidad, y, como te decía antes, esa autoeficacia baja, con lo cual entramos en un bucle negativo en el que, como no me siento bien, no actúo, y como no actúo tampoco me siento bien, y como no me siento bien sigo sin actuar, y entramos en un bucle vicioso que al final lo que nos conlleva, que nos desemboca, es que sigamos constantemente procrastinando tareas que sabemos que debemos hacer por nuestro bienestar, o que hay algo que deberíamos estar haciendo y no estamos haciendo. Esto varía obviamente en función de cada persona, pero tras la conducta de procrastinación, es decir, tras el hecho de haber dejado algo para mañana, hay diferentes ejemplos, hay diferentes causas. Eso dependerá de ti y debes observar tu caso, pero los que yo he observado de manera más frecuente en consulta, en sesiones o por preguntas que me hacen a través de redes sociales, hay personas que son muy perfeccionistas, y el hecho de ser tan perfeccionistas, el hecho de tener ese nivel de exigencia tan disparado, hace que no quieran empezar las cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando me pongo a hacerlo, como soy tan perfeccionista y como soy tan autoexigente, seguramente aquello que esté haciendo no va a estar al nivel, ni va a tener el nivel de calidad que yo me requiero, que yo me exijo. Por lo tanto, no quiero ni empezarlo, porque sé que si lo hago voy a hacer un churro, me voy a sentir fatal y no va a quedar como yo creo y quiero que quede. Por lo tanto, ya corto por lo sano y dedico el tiempo a otra cosa, y eso ni siquiera me lo planteo. Por otra parte, hay personas que creen que eso realmente no es tan importante. Es decir, tienden a restarle importancia a eso que se han propuesto y se autoengañan creyendo que ese hábito nuevo que quiero instaurar en mi vida, que esa conversación que tengo que hacer, que ese mail que tengo que mandar, que ese amigo al que tengo que llamar, bueno, quizás no es tan importante. Quizá contestar este mail tampoco es tan urgente, lo puedo contestar mañana. Quizás grabar este vídeo no lo tengo que grabar hoy, ni tengo por qué grabarlo hoy, lo puedo grabar mañana, porque total, no pasa nada, ¿no? Lo puedo hacer mañana. Esas ideas, esos autoengaños, son los que precisamente siguen manteniendo esa conducta de procrastinación. Hay personas que también procrastinan porque se están enfrentando o creen que se van a enfrentar a tareas que son extremadamente complejas. Como no sabe realmente cómo empezarlas, y el verla, el afrontarla, lo haces muy grande, te abruma, te agobia, porque sientes que eso que tienes que hacer es tan complicado que no sabes ni siquiera por dónde empezar. Por lo tanto, sientes que no estás preparado, que no estás preparada para afrontarla, y lo que haces es evitarlo. Aunque sepas que lo tienes que hacer, lo ves tan grande y lo ves como un monstruo tan grande que prefieres ni siquiera empezar a afrontarlo, porque sientes que te estás abocando al fracaso. Y en este punto entra otro de los miedos más importantes del ser humano, y es que el miedo al fracaso y la procrastinación van muchas veces de la mano. Como yo tengo tanto miedo a fracasar, tengo tanto miedo que aquello que voy a hacer salga mal, y eso pueda tener consecuencias tanto para mí como para mis personas queridas, o el propio autoconcepto que tengo de mí, prefiero evitarlo. ¿Por qué? Por lo que dice el refrán: mejor malo conocido
que bueno por conocer. Por lo tanto, como tengo tanto miedo de que eso salga mal, prefiero evitarlo, prefiero no mirarlo y ni siquiera empezarlo. Me estoy quitando la posibilidad de disfrutar, de aprender, de mejorar y de crecer porque tengo demasiado miedo a fracasar, porque tengo demasiado miedo a que las cosas no salgan bien. Una cosa que te quiero dejar clara y que antes quizás no lo he expresado correctamente es que no significa que la procrastinación a veces sea una cuestión de holgazanería. Sí, a veces simplemente estamos cansados, estamos agobiados y nos apetece relajarnos, nos apetece descansar. ¿Por qué se da tanto a día de hoy la procrastinación? Y es un problema que cada vez preocupa a más personas y que cada vez observo más en más personas. Porque vivimos en un mundo tan acelerado, vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a correr sin ni siquiera pararnos a preguntarnos por qué estamos corriendo, para qué estamos corriendo o en qué dirección estamos yendo, que es muy fácil que nuestros recursos mentales, emocionales y físicos se agoten. En el momento en el que mis recursos mentales, físicos y emocionales se agotan, es mucho más fácil que procrastine, porque en el fondo mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi estado de ánimo, lo que me está diciendo es necesito descansar, necesito recuperar pilas, necesito parar un momentito y coger aire. Entonces lo más probable y lo más fácil es que ante aquellas tareas que no son tremendamente urgentes y que sean prácticamente de vida o muerte, es muy fácil que procrastinemos, porque nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro estado de ánimo dice: si no es algo que vaya a suponer una diferencia en cuanto a mi supervivencia, no quiero ni atenderlo, lo dejo para mañana. ¿Por qué? Porque necesito descansar, porque necesito recuperar. Por lo tanto, no nos tomemos, y en esto quiero que seas muy consciente, no tenemos que caer nunca en la rigidez mental, no decir las cosas son blanco o negro, las cosas son de extremos de todo o nada. La procrastinación no es algo malo de por sí. Lo que es malo es que la procrastinación se convierta en lo habitual en tu vida. Lo que es malo, lo que es negativo, es que la procrastinación se convierta en el modus operandi de tu vida. Que la procrastinación se convierta en una nueva realidad y que eso cada vez vaya más y empieces a procrastinar cosas. Lo que nunca jamás debes procrastinar es todo aquello que tú sientes que realmente te hace bien. Es aquello que tú sientes que haciéndolo te sientes bien, te carga las pilas, supone una mejora en tu bienestar y en tu estado de ánimo y en tu estado de salud, que es lo más importante. Las únicas cosas, y apunta esto, las únicas cosas que no debes procrastinar son aquellas cosas que le hacen bien a tu salud física, a tu salud mental y a tu salud emocional. Esas son las cosas que bajo ningún concepto deberíamos procrastinar, porque son las piedras angulares sobre las cuales se sustenta todo el bienestar y todo lo que somos. Llegados a este punto, que hemos entendido que la procrastinación es algo más bien emocional que cualquier otra cosa, que la procrastinación es esa tendencia a dejar las cosas para mañana y que normalmente sus causas principales suelen ser el miedo al fracaso, el perfeccionismo, la propia holgazanería o que estoy avanzando, que esa tarea es tan complicada que no quiero ni enfrentarme a ella porque doy por hecho que se va a complicar y que no voy a ser capaz de afrontarla. Una vez entendido esto, nos llega en este punto la pregunta que quizás te estabas haciendo antes de entrar en este episodio y que quizás te ha traído hasta aquí: es ¿cómo evito la procrastinación? ¿Cómo dejo de posponer las cosas para mañana y empiezo a actuar? Empiezo a comprometerme conmigo mismo, con los demás, y empiezo a hacer todas aquellas cosas que, pese a no ser agradables o que quizás no tengo ganas de hacer, sé que tengo que hacer y es importante que haga. El gran problema o el principal problema de la procrastinación es que lastra nuestra productividad hasta límites que son realmente insospechados. Es decir, a lo mejor no eres una persona poco productiva, a lo mejor el problema es que has estado procrastinando tanto las cosas que, como te decía al principio, si te acuerdas, hablamos de la autoeficacia, te has llegado a creer que eres una persona que no eres capaz de ser productivo o productiva, que eres una persona que no tienes la capacidad o que te cuesta mucho tomar decisiones y comprometerte con ellas y hacerlas. Quizás el problema no está en ti, sino en las ideas que te has construido sobre ti mismo en base a lo que has estado haciendo durante mucho tiempo. Como yo llevo mucho tiempo procrastinando, doy por hecho que soy una persona que no es capaz de hacer las cosas, que soy una persona que no es productiva, que soy una persona con falta de palabra. Pero eso no es una realidad. Eso es la conclusión a la que tú has llegado después de haber estado sosteniendo una serie de conductas durante mucho tiempo. Por lo tanto, si crees
que eres un procrastinador, una procrastinadora de manual, lo mejor que puedes hacer, y con todo el respeto de la expresión, es coger el toro por los cuernos y buscar soluciones. Todo en esta vida se puede solucionar menos una cosa que no te quiero recordar cuál es. Entonces, ¿qué hago, Marc? ¿Cómo puedo empezar a evitar esta procrastinación? Lo primero de todo, como en cualquier problema de cualquier tipo que puedas tener en tu vida, es ser consciente del problema. Ser consciente del problema ya soluciona el 50% del problema, porque en el momento en el que soy plenamente consciente de lo que está sucediendo, puedo poner remedio, puedo poner herramientas, puedo poner medios a lo que está pasando para solucionar esta situación y encontrar una vida más satisfactoria y más plena. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer y que tienes que cultivar para superar y evitar la procrastinación es ser consciente del problema. No vas a ser capaz de resolver tu problema si no te lo tomas en serio. Por lo tanto, el paso previo, y repito, a solucionar el problema de la procrastinación es ser plenamente consciente de que estás quemando, de que estás malgastando tus horas sin hacer nada productivo, y que esto a medio y largo plazo no genera absolutamente ningún tipo de beneficio, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esa autoeficacia y ese autoconcepto siguen dañándose y siguen cayendo en picado. Segundo, que personalmente a mí me va muy bien y tengo una pizarra de meditación para apuntarlo todos los días. Planifica el día anterior, es decir, antes de irte a dormir, mira de planificar una cierta estructura, unos ciertos objetivos que quieres lograr al día siguiente. La noche antes, a poder ser, antes de ir a dormir, aunque no hace falta que lo hagas justo antes de ir a dormir, pero bueno, por la noche, cuando ya has terminado tu jornada y empiezas a apagar pilas y empiezas a descansar y relajarte, empieza a planificar un poquito cuál va a ser la jornada del día siguiente. Decide cuáles son las tareas que vas a hacer primero y cuáles vas a hacer más tarde. Si aprendes realmente a organizar tu día, a planificar tu día y a priorizar tareas, te puedo asegurar que la procrastinación va a ser mucho más complicada, porque tú mentalmente ya te has creado una estructura de todo lo que tienes que hacer y es mucho más fácil cuando tienes un plan, ¿no? Cuando tienes una cosa es un sueño, pero cuando se convierte en una realidad es cuando se traza un plan para lograrlo. Tercer consejo que te quiero dar, también súper bueno y que funciona muy bien sobre todo para todas aquellas tareas que decíamos antes que vemos como súper complejas. Pues yo te digo, divide en pequeñito. Es decir, divide esas tareas súper complejas y súper grandes que ves en tareas más pequeñitas, en micro tareas, por dos motivos. Punto número 1, porque te van a ser mucho más manejables, y punto número 2, conforme vayas pudiendo lograr y vayas cumpliendo con estas micro tareas, va a aumentar tu sensación de autoeficacia. ¿Por qué? Porque me propongo hacer esta mini tarea, la cumplo, perfecto, de lujo, recompensa, lo logro, de lujo. Siguiente micro tarea, la cumplo, perfecto, lo sigo logrando y sigue funcionando, estoy consiguiendo hacer y ser consciente y coherente con mi palabra. Por ejemplo, a la hora de planificar y hacer este vídeo, hay diferentes tareas. Si yo únicamente me planteo hacer un vídeo para YouTube o grabar un vídeo para YouTube o para el podcast de Spotify de Emotivamente, eso tiene muchas micro tareas que se tienen que dar de manera correcta y secuencial para que el resultado final sea que tenga este vídeo, este episodio del podcast. Primero lo tengo que planificar, luego tengo que buscar el momento para grabarlo, lo tengo que grabar, lo tengo que editar, tengo que extraer el audio, tengo que subir el audio a una plataforma, en este caso Spotify si me estás escuchando allí, tengo que subir el vídeo y el audio en YouTube si lo estás viendo allí, que por cierto te recuerdo que te suscribas y que dejes tu like si te está gustando. Y por último tengo que promocionarlo. Estos son muchas tareas que si lo veo todo de golpe puedo agobiar, pero si yo cojo un día o varios días y voy poniendo esas tareas, es mucho más fácil que lo pueda lograr y mi sensación de autoeficacia y de que estoy haciendo algo realmente se va a facilitar muchísimo. Por lo tanto, aquellas tareas que sean como grandes o que puedas percibir que son como muy complejas, divídelas en micro tareas y te ayudará muchísimo más a afrontarlas. Incluso si eres capaz de dividirlas en tareas que ninguna de ellas conlleve más de 45 minutos, te puedo asegurar que se pondrá la cosa muchísimo más fácil. Cuarto consejo que te quiero dar es que uses lo que se conoce, una herramienta que yo utilizo mucho en mis sesiones es la matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower es un tipo de herramienta que va súper bien, que según esta matriz las tareas se tienen que dividir en función de importancia y de urgencia. Es decir, si una tarea es urgente, independientemente de si es importante o no, la definición de urgencia es que la tienes que hacer ya, absolutamente ya. Por lo tanto, cualquier tarea que sea urgente pasa por delante de todas las prioridades y la tenemos que hacer. Si es una tarea urgente pero no importante,
delégala en otra persona en la medida de lo posible. Deja que otra persona se encargue de ello. En el caso de las tareas que no sean urgentes, pero son importantes, debes planificarlas, porque serían aquellas tareas sobre las cuales tienes que dedicar más tiempo y deberías pasar más tiempo en tu vida. Es decir, hacen tareas que sean importantes, pero sin esa sensación, sin esa apretura de que es una urgencia. Por lo tanto, el cuadrante de tareas importantes pero no urgentes debería ser donde pasas la mayoría de tu día y la mayoría de tu tiempo. Y por lo tanto, por último, el último cuadrante, el de cosas que no son ni urgentes ni importantes, en este caso deberías eliminarlas, porque todas aquellas cosas que no son ni urgentes ni importantes no deberían ocupar ningún momento de tu día ni consumir tu tiempo ni tu energía. Por lo tanto, si es urgente e importante y lo tengo que hacer yo, lo hago y me lo quito encima y lo elimino de la lista. Si es urgente y no es importante, miro de delegarlo en la medida de lo posible. Si es importante pero no urgente, tengo que pasar la mayoría del tiempo en este cuadrante, y si ni es urgente ni es importante, lo elimino de mi vida porque me está consumiendo energía, me está consumiendo recursos y no está aportándome nada. Y el último consejo que te quiero dar, y al último, y para mí uno de los mejores, es que utilices la regla de los 2 minutos. Cada vez que quieras hacer una tarea, no te plantees hacerla al completo. Plantéate hacerla durante 2 minutos. ¿Por qué? Porque a menudo lo que más nos cuesta es arrancar. Como todo en la vida, siempre es mucho más difícil arrancar el coche que luego mantener la velocidad una vez estás en marcha. Pues a nivel mental nos funciona igual. Lo que más nos cuesta es empezar a hacer una tarea. Lo que más nos cuesta es plantearnos hacer una tarea y empezarla. Una vez que yo haya empezado, una vez que yo aquí en este episodio le he dado al play, al rec, a grabar, pues al principio ha costado arrancar, pero una vez que yo ya he cogido inercia, que han empezado a pasar los minutos, que me he ido metiendo más en el tema, que me he ido sintiendo más cómodo contigo, con lo que estaba contando, con las experiencias que te estaba compartiendo, pues es mucho más fácil que yo siga esa inercia y siga grabando este episodio. Por lo tanto, utiliza la regla de los 2 minutos. Plantéate cualquier tarea, empezarla y piensa mentalmente. La voy a hacer durante 2 minutos. Y a los 2 minutos, para. ¿Por qué? Porque si te lo planteas de esta manera se ve como algo muy sencillo, como algo muy chiquitito, son 2 minutos, ya ves tú, es un momento, pero cuando yo empiece y lleve esos 2 minutos, ya llevaré 2 minutos y pensaré, vaya, ahora han pasado 2 minutos, tengo que parar. Pero bueno, ya que estoy, lo termino, porque ya que me he puesto a leer, ya que me he puesto a escribir, ya que me he puesto a grabar, ya que me he puesto a contestar mails, ya que me he puesto a lo que sea que te hayas empezado a hacer, es mucho más fácil que si has empezado estos 2 minutos, sigas esa inercia y lo termines cumpliendo. Lo que está claro es que la procrastinación es un problema que cada vez nos afecta más, en parte por ese ritmo frenético de vida que llevamos, en otra parte por los temas, por los pilares principales que te estaba comentando antes, es decir, por ese perfeccionismo, por las tareas complejas, por el miedo al fracaso, porque estamos avanzando que nos va a suponer mucho más desgaste hacerlo que el placer de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es ser consciente de tu problema, ser consciente de si esto te ocurre y por último usar todos estos tips, todas estas herramientas que te he estado dando, ¿no? Dividirlo en tareas más pequeñitas, utilizar la matriz de Eisenhower, usar la regla de los 2 minutos, es decir, ser plenamente consciente de todo aquello que estás procrastinando, porque es importante para ti y porque es importante que empieces a dejar de hacerlo. Por mi parte te quiero dar las gracias, que no procrastines el apoyar este canal, dale like y deja un comentario si estás en YouTube o deja tus 5 estrellitas si estás en Spotify. Es un placer tenerte por aquí y nos escuchamos el próximo martes en un nuevo episodio de Emotivamente.